Nadie te prepara para el día después de perder a tu pareja, porque mientras todo el mundo sigue con su vida, tú estás enfrentando el dolor, las decisiones, las responsabilidades y muchas veces una crisis financiera del cual nunca se habló, o quizás sí, pero nunca se accionó. Muchos estudios hoy revelan que una gran parte de las familias reconocen no tendría estabilidad económica suficiente si llegara a perder al principal proveedor del hogar. Y ese es un tema del que casi nadie conversa hasta que ya es demasiado tarde. Hoy vamos a hablar de la viudez, como nunca antes lo habías escuchado. La parte emocional, práctica, que quizás no podemos controlar, pero también la importancia de estar preparados antes de necesitarlo en aquello que sí puedes hacerte cargo. Voy a empezar con esta pregunta incómoda y te miro a los ojos porque quiero hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto. Esta pregunta va de la mano de qué pasa el día después. ¿Qué pasa? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Si tú mañana empiezas tu vida sin esa persona con la que compartes la vida, las decisiones, tus proyectos, tus anhelos, tus sueños, y esa persona te falta, ya no está. Ese día después, ¿cómo es? ¿Estás preparado para eso? Y esto no viene del punto de vista emocional, porque yo creo que no hay manera de estar preparado para soportar un dolor así. Pero sí quiero llevarlo a lo práctico, a lo cotidiano, a lo que una mujer o cualquier persona necesitaría entender o planificar o proyectar desde ahora, o incluso tener conversaciones incómodas con su pareja, pero necesarias para tener paz en medio de esa tormenta, en medio de ese dolor. Y para eso tengo a la mujer espectacular con la que yo realmente he conectado y no solamente conecto, te lo decía hace poco, me parece la mujer que si yo tuviera que decir simplificadamente en una sola palabra que eres amor. Eres amor, eres todo lo que cualquier persona necesitaría tener dentro de sí mismo para poder acompañar a otros. Vamos a hablar con Xenia Vázquez, que es una mujer que ha creado espacios como el Círculo de Viudas y es un espacio necesario porque es desde esa historia de dificultad, de dolor, la llevaste, la transformaste para acompañar desde esa voz, desde ese amor del cual te hablo. Y por eso quiero que esta conversación sea práctica, por supuesto, para que esas personas que quizás no ha pensado en eso, no ha tenido esta conversación con su pareja, sobre todo, se atreva a tenerla desde tu experiencia. ¿Cómo fue el día después del funeral? Sobre todo eso, porque eso después, cuando ya todo el mundo se ocupa, cuando ya todo el mundo se va, cuando ya tú tienes que descubrirte en una nueva historia. ¿Cómo fue el día después para ti? Bienvenida y gracias por estar aquí, hermosa. Gracias, me siento súper honrada y agradecida de estar aquí en este espacio, super mujer, te admiro muchísimo. Eres realmente inspiradora. A veces uno no sabe qué tanto uno inspira y tú eres una de esas mujeres. Y bueno, yendo a tu pregunta, tú sabes que el funeral es la última vez que tú vas a estar acompañada. En el funeral hay mucho ruido, eh, todo el mundo se te acerca, eh, que por cierto, siempre en el círculo de viudas hablamos mucho del tema del tipo de pésame que se nos da, de que yo no, si yo pudiera contar la cantidad de veces que habré escuchado, no llores, tú sabes, cuando, hey, es el funeral, ¿cómo no voy a llorar en ese momento? Si no lloro en ese momento, ¿cuándo yo voy a llorar? Entonces, luego de todo este ruido, viene enfrentarte con la realidad. Viene ese silencio en donde nada más eres tú asumiendo responsabilidades. Tú dijiste algo muy importante y es acerca de las conversaciones incómodas. Y pese a que mi esposo y yo teníamos conversaciones incómodas, eso es parte, siempre decíamos que para tener relaciones saludables uno tiene que tener conversaciones incómodas y eso ha sido siempre parte de mi vida, no nada más con mi esposo, tengo conversaciones incómodas con mis hijas, con la gente que está en proyectos conmigo. Pese a que teníamos conversaciones incómodas, uno no está preparado.
pero cuando te digo que uno no está preparado en lo absoluto. Eso es un caos y un colapso emocional, lo dijiste, o sea, emocional terrible y financiero y es una estructura que colapsa, porque, ojo, el dolor no nada más es emocional, el dolor es administrativo, el dolor es la estructura misma, es toda una vida que colapsa porque ese día no nada más pierdes a tu esposo, tú pierdes a tus hijos porque nunca más los vas a ver como lo conocías antes. Tú te pierdes a ti misma porque nunca más tú vas a ser la misma. Ellos nunca, mis hijas nunca más vieron a la mamá que conocieron hasta ese momento. Yo nunca más vi a las hijas que yo conocí hasta ese momento. Ojo, no es bueno ni malo, es cambio, o sea, cuando algo colapsa, vienen cambios. Em, y esos cambios hacen que o te transformes o te destruyas. Solo tienes esas opciones. Claro, Entonces, a tu pregunta, nadie está preparado para algo como esto. O sea, yo, por ejemplo, em, mi esposo se ocupaba de todo lo financiero, todo. Yo, él era el proveedor, el hombre, y ojo, yo siempre he tenido em, cargos relevantes, por tanto he tenido ingresos y demás, pero no tenía que aportar al hogar, o sea, no me veía presionada por trabajar porque yo sabía que tenía un sostén y el perder ese sostén cambió mi vida, me cambió completamente. Ahora yo sí tenía que trabajar por necesidad de sostener todo esto y o sea, yo ni siquiera sabía yo ni siquiera sabía cuánto eh, se pagaba de supermercado o de luz, o cuánto eran las nanas, o sea, no sabía cuánto era la escuela, porque no estamos preparados wow, en lo absoluto. Y algo sumamente importante es que cuando se habla de muerte, uno piensa, ah, bueno, los seguros de vida, pero no es nada más un seguro de vida. ujú, Es que tú tienes que estar preparado en todo. Seguro médico, Jennifer. Lo emocional afecta a lo físico. Yo olvidé la cantidad de veces que yo llevé a mis hijas a urgencia. Y es impresionante cómo es la mente, porque recuerdo que ya en la noche, cuando ya yo regresaba tarde, tú sabes, me sentía mal. Yo misma tenía que ir a urgencia. Ahí aprendí que el estrés y el dolor, increíble, el dolor te aprieta tanto el pecho que tú sientes que te va a dar algo. Es como algo terrible que tengo entendido que son los músculos que te están claro. apretando el corazón. Ahí lo entendí. Entonces, es todo, es absolutamente todo. Por eso es que, por eso es que elijo, pese a que es un tema difícil para mí, elijo hablarlo porque nadie está preparado realmente. Claro, es difícil estar preparado y por eso dejé muy claro, con mucho respeto, porque realmente eso para mí es importante, Senia, que sepas que este tema se está tocando con toda tu autorización porque no los diste Claro. y justamente con un propósito. Tienes algo en todo lo que conozco de ti que se llama del proceso al propósito. Me parece muy significativo porque es parte de nuestros pilares aquí en esta conversación entre líderes, como le llamo yo, esto, llevar un propósito con lo que haces, sino qué sentido tendría. Pero me impacta mucho y me inspira tu historia porque conocemos propósitos dentro de una estructura de negocios, conocemos propósito dentro de una estructura y procesos también difíciles de transformación, de cuando uno viene de una etapa de vida a otra, y eso es como natural. Ujú. Pero este proceso, y que tú le hayas puesto propósito, me parece necesario dejarlo claro y sobre todo para cualquier mujer que ya esté viviendo la viudez, pero también para cualquier otra persona que quizás nunca pensaría o le pase por la mente, esto me puede pasar a mí, porque yo creo que tú nunca pensaste que eso te podía pasar a ti.
¿cierto? Eso es lo que Total. casi siempre nos vemos en tercera persona. Eso es algo que a mí no me pasaría, aunque de manera como coloquial decimos, ah, bueno, sí, esas cosas pasan, pero hay una vocecita interna que te dice, a mí no, a mí no. Y claro, por supuesto que nadie quiere que eso le pase a uno, pero tu proceso, ¿cómo llevaste eso al propósito? Cuéntame un poquito de eso, ese propósito de hoy día, ¿cómo transformaste ese dolor tan fuerte, como lo mencionas, a lo que es hoy, a lo que es hoy Senia? Porque tú no transmites dolor ya. Probablemente lo vives en algún escenario, en algún espacio de tu vida contigo. Pero ya tú no transmites dolor, tú transmites amor, tú transmites acompañamiento, tú transmites sostén. Eso es lo que tú transmites. Y yo creo que eso es lo importante aquí. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Cómo ese punto de inflexión tan fuerte en tu vida, en tu historia, en esto? Y de muchos otros que podríamos contar, pero yo me quiero enfocar hoy en ese punto de inflexión. ¿Cómo o a qué tú le atribuyes el protagonismo de ese momento donde tú dijiste, voy a transformar esto, voy a hacer que esto sea ahora ese sostén, esa voz que acompaña? Cuéntame un poquito de eso. Mira, tú dijiste algo importante y es que nadie habla de la muerte. O sea, hey, la muerte es lo único seguro que tenemos, o sea, lo único seguro. Y todos sabemos que nos vamos a morir, pero nadie está consciente. Si nosotros estuviéramos realmente conscientes de la muerte, seríamos mejores personas, seríamos mejores esposos, esposas, seríamos mejores hijos, seríamos mejores en todos los sentidos de la palabra, si de verdad estuviéramos conscientes. El tema es que no estamos conscientes. Y cuando esto nos visita, yo me acuerdo que mi esposo y yo hablábamos de la muerte, em, pero yo cuando íbamos a tocar algunos temas, yo siempre le decía, cuando yo llegue a los 50 hablamos del tema. Porque, ¿sabes? Yo bromeaba con él, ¿no? No te voy a dejar viudo antes de los 50. Entonces, imagínate, yo enviudé a los 39 años. Él tenía 44 años. Entonces, realmente es algo totalmente inesperado y como te dije, absolutamente todo colapsa y uno se siente tan solo, pero la soledad no es nada más en lo físico, es que uno siente que nadie te entiende. ¿Entiendes? Todo el mundo, por ejemplo, a mí me decían, pero tú has pasado por cosas peores, esto lo vas a superar fácil, porque no lo has superado si ya tú has pasado por cosas peores. Y yo he pasado por situaciones retadoras, pero en este momento no estoy sola, tengo dos niñas. O sea, Ujú. a mí me puede pasar lo que sea, te puedo asegurar que yo podría dormir en la calle, yo puedo no comer, yo vengo de abajo y yo he pasado por todo. Pero cuando uno tiene hijos, la cosa cambia Total. totalmente, ya todo cambia. Tú sabes, cuando eso pasó, yo me sentía, fue como un déjà vu, me sentía como regresé a esta niña asustada totalmente, pero ahora no nada más estoy asustada por mí, o sea, yo estaba asustada porque Por tenía dos ellas, niñas, claro. o sea, yo estaba aterrada. Y a Dios gracias, tenía buenos, yo trabajaba en la aviación y tenía ingresos, pero también me di cuenta que las consultas con los terapeutas cuestan $150. O sea, ves sumando todo eso. Y como te dije, me sentía tan sola y yo dije, tienen que haber otras mujeres como yo. Y comencé a buscar, comencé a googlear Ujú, y no encontré a nadie. Entonces dije, si no hay nadie, o sea, si no hay nadie organizado, porque de que las hay, las hay. ujú. Si no hay nadie organizado, entonces tenemos que organizar esta vaina. Claro. Entonces allí fue donde nace el círculo de viuda, El pero propósito. Ujú. exacto, nace el propósito, pero antes de eso, eh, mi esposo fue miembro de la junta directiva de los que trajeron al Papa de la JMJ que trajo al Papa a Ujú, Panamá. Entonces me acuerdo que yo tuve una audiencia privada con el Papa, o sea, imagínate. ujú. Y yo estaba llorando de principio a fin, o sea, esa fue, yo creo que una de las anécdotas que recuerdo y que ahora mis hijas se ríen porque yo dejé las manos del Papa, todavía me acuerdo, todas llenas de moco, todas moqueadas porque yo estaba llorando, llorando, yo no podía hablar. Y recuerdo que el Papa me mencionaba
versículos bíblicos, me dijo que la viuda y el huérfano se menciona más de 100 veces en la Biblia. Me Sí, habló de Salmo 6:8-5, me habló de Éxodo 22, 20, en fin, me habló de tanto y yo no soy muy religiosa, pero mis hijas, tú sabes, yo estaba llorando y mis hijas estaban captando, captando absolutamente todo. Entonces, allí comencé claro, a buscar, tú sabes, y cuando vi todo esto, me llenó de fuerza, porque yo siempre he tenido cargos, siempre tuve cargos importantes, y cuando tienes cargos importantes tienes enemigos también de ese nivel, y cuando lo ven a uno vulnerable, ahí no hay como que, bueno, te vamos a dar chance hasta que tú, no, ahí es cuando más te atacan. claro, Y yo me sostuve de la Biblia, de la fe, y entonces ahí fue donde comencé a buscar todo y a lanzar el círculo de viudas. Lancé el círculo de viudas, porque yo sentía que ese proceso tenía que tener un propósito. Era como que honrar esto. O sea, si está pasando, o sea, si ya estoy sufriendo, entonces darle un propósito a ese sufrimiento. O sea, yo siempre he dicho que ayudando a los demás es como nos estamos ayudando a nosotros mismos. Es tener ese espacio para sentir, para llorar, porque todos tenemos miedos al dolor. O sea, nosotros evitamos el dolor. Nadie quiere sufrir claro. pero el dolor nos certifica ante la vida. El dolor nos trae un regalo. Y yo pienso que el regalo más importante es valorar. O sea, si tú fueras al círculo, tú estás casada, si tú fueras al círculo de viudas y tú escucharas esos testimonios, yo creo que, mira, uno daría un riñón y la mitad del otro por tener a esa persona un minuto nada más, un minuto, un abrazo, y ya no se va a tener más nunca. Entonces, yo creo que el círculo de viuda toca no nada más a las viudas, toca a las casadas también, toca esos matrimonios que pasan por el invierno y uno se quiere rendir en ese invierno. Es como decirle, hey, no te rindas. La familia es lo más importante, la familia es el proyecto de Dios. No te rindas por lo que más quieras, porque eso es el tesoro. ¿Entiendes? No importa lo que yo tenga, nunca voy a tener eso que tanto tú sabes, eso era mi tesoro. Te acabo de sentir el propósito, sé de lo que hablas. Y yo soy dura para llorar, aquí donde tú me ves. No, no es que me esté conteniendo, pero sí me acabas de abrir una puerta al entendimiento de tu propósito. Soy una mujer casada y yo tengo mucha ayuda de parte de mi esposo, que a veces no valoramos. Total. Eh, lo siento. Si tuviera un momentito para abrazarlo ahorita, pararía el podcast. Pero entiendo perfectamente de lo que hablas. A veces no nos damos cuenta ese pilar fuerte que realmente hace tu esposo en ti. Y desde mi experiencia, lo que puedo darme cuenta ahorita, en este momento, como decimos aquí en el buen panameño, que me cayó el 20, es que lo que quizás te haya pasado, no creo que tenías inicialmente, ¿verdad? Esa intención, pero lo llevaste a transformar para causar esto que me acaba de pasar a mí. Entender que no importa las veces que nuestro esposo se equivoque, que no importa las veces que nuestro esposo no lleve el orden correcto de algo, que no importa absolutamente nada, sino que si algún día faltara, ¿qué pasaría en nuestro corazón? ¿Qué pasaría? Es una cosa increíble y lo que me acabas de decir de tus hijos, nunca lo verías igual. Eh, los ojos de Amandita son su papá. O sea, que te entiendo, esas dos hijas tuyas, me imagino que eso eran sus ojos, su Total. papá, las niñas, sobre todo, se ven en su papá. Y, hoy le decía en la mañana, desayunábamos con Amanda, le decía,
¿qué es lo que te hace más feliz en tu corazón? Y me dijo, mi papá. Yo le digo: "Mamá", y yo acababa de decirle: "Amor, todo lo riegas", y yo veía que ella no ve eso, ella ve simplemente su papá. Y yo soy intensa, yo quiero todo correcto, yo quiero todo en orden, me exijo mucho a mí misma, por ende, a veces exijo mucho a los demás, Total, y me cuesta no ser así. Un día amanezco no siendo así, el día siguiente es imposible no ser así. total. Pero si no estuviera mi esposo, no sé, imagínate hoy, él vino a hacer una prueba, ordenó todo, dio todo esto, yo no podía haber, no hubiera podido duplicarme, o sea, y si él no hubiera estado, probablemente las chicas no hubieran comido y esto no se hubiera ordenado y yo no hubiera estado aquí a tiempo y muchas cosas más no hubieran pasado. Pensar por lo menos en el vinito, no importa que no consiguió chirrisco, mi amor, pero esto es una bromita, ¿no? Que estábamos haciendo lo que fuera para disfrutar este espacio, pero no creí que iba a ser tan revelador. De verdad que qué bonito tu propósito. Es eso lo que queríamos realmente transmitir. No creí que iba a ser tan pronto, pensé que iba a ser más adelante cuando la conversación madurara más. Pero si ese es tu propósito en ese lugar, Senia, wow, qué importante es sostener corazones rotos en medio de algo que nunca esperas, no planificas y no hay manera, como tú dices, de estar preparado desde ese punto emocional. Ahora, saliéndome de ese punto, a mí me parece, viendo y conociendo herramientas de respaldo, que sí es necesario tener esas conversaciones incómodas, porque quizás no va a resolver ese dolor, quizás no va a resolver nada de eso, pero podrías tomar decisiones un poco más en paz, diría yo, no con únicamente una póliza de vida, porque sí, eso es un dinero y yo digo que la póliza de vida, como dice un buen mentor, es literalmente la única entrada que haces en un funeral diferente a entrar solamente con una rosa o una flor, sino que llegas al funeral con un cheque, ¿verdad? Y no es que sea lo que va a resolver todo, pero te permite tomar decisiones o ponerte a llorar o hacer cualquier otra cosa que es lo único que me imagino yo que en ese momento uno le pasaría por la mente hacer, llorar Ujú. desconsoladamente, ¿verdad? Porque es lo que quizás limpia tu alma, abrazar a tus hijas, lo que sea que en ese momento pues te sostenga un poco, no pagar cuentas, Total. no preguntar dónde está el documento tal. Y yo me pongo a pensar, si a nosotras, las organizadas, porque me considero un poco Ujú. organizada, yo soy administradora del hogar en esa línea, en la parte financiera. Mi esposo, por supuesto, él provee igual que yo, pero soy más organizada yo en esa línea, pues buscando las fortalezas de cada uno. Y aún así, con esa organización, a mí se me pierde un papel. Ujú. A veces no encuentro dónde está la factura tal. A veces no sé en qué drive fue que se subió, el iCloud, el no sé qué, que si, o sea, a veces hasta un pago te rebota y no porque no tengas el dinero, sino porque simplemente eran tantas cosas que tenías que resolver. En el caso de nosotros, que somos como asesores financieros, le resolvemos la vida más al cliente y cuando vas a buscar el Exacto. tiempo para atenderte a ti, esto te queda poquito tiempo para atenderte a ti o lo tienes que hacer en un domingo o en un sábado. Ujú. Pero aún así pasan esas falencias. Ahora imagínate con un dolor en medio y te frustras, o sea, en el mejor estado emocional tuyo, contenta, feliz de la vida y te frustras cuando no encuentras un papel. Ahora yo me imagino en ese momento de tanto dolor, es como que el papel no aparece, por ejemplo, la fecha del pago de la escuela, no sabemos cuándo es. ¿Qué tú dirías hoy día? Hoy, por supuesto, ya después de esta transformación, ¿qué es necesario, o qué harías en ese punto, o que le recomendarías a una mujer? Mira, lo que yo he hecho, no es que le Y lo recomendaría, habrás hecho, exacto. lo que yo he hecho ahorita, Ajá, ahorita es porque tú sabes, uno está hablando y tú no sabes cuándo es tu último momento. sí, Siempre digo que estamos en fila, o sea, todos estamos en fila. Esto no depende de la edad, esto no depende de la clase social, esto no depende de nada. Estamos en fila. Y lo que yo he hecho ahorita es tener una carpeta con todas las indicaciones, absolutamente todas de principio a fin. Indicaciones financieras, indicaciones de los gastos de la casa,
indicaciones de cada cosa, porque cuando mi esposo partió, yo no tuve esas indicaciones y, por ejemplo, mi esposo era abogado y, y él tenía gente que le debía diferentes cuestiones y yo no tuve acceso a eso, ¿entiendes? Entonces, o sea, no se encuentran papeles, no se, o sea, tú sabes, cuando hay un colapso, Claro. hay todo, o sea, hay una serie de, como te dije, de que se cae una estructura completamente. Pero luego se ordena, quizás, ¿consideras que hay Y un punto que luego, se ordena? no, es que Ujú. como todo colapso, tú sabes, el agua se jamaquea, quedan todos los Sí, sedimentos y el tiempo va calmando todo y organizando todo. Pero uno tiene que tener con la pareja es importante ya mismo tener esa conversación y tener los datos de todo. De hecho, tú sabes, como te dije, mi esposo sí hablaba del tema. Él era un lector y leía muchísimas fuentes de diferentes tipos. Y recuerdo que hasta me decía, cuando muera, me vistes de tal cuestión, o sea, me dio, leí tal cosa, tú sabes, como que va preparando el camino, pero en ese momento, o sea, en ese momento todo fue tan fuerte que, te lo juro, yo no recordé nada de esto. mm, Y todo fue tan, o sea, yo estaba como un zombie, literal, o sea, yo estuve como un zombie muchísimo tiempo. Yo llegué a pesar 70 libras. Yo nada más tomaba Ensure y al agua le ponía eh, el sobrecito de Pedialite y esa era mi comida diaria. Y así yo funcionaba, porque él parte y estuvo una semana con las niñas y recuerdo que ya el lunes tuve que llevarla a la escuela, tuve que ir al trabajo, tuve que funcionar, pero no claro, era yo. claro. Tocaste un punto bien importante en relación a las terapias. Y es muy importante que sepas, sobre todo tu círculo, que sé que son mujeres que creen en ti, que te siguen y que siguen toda recomendación de tu parte. ¿Tú crees que una recomendación importante es saber que hoy día los seguros, incluso no todos, pero algunos cubren las terapias? Las terapias son costosas, pero son Súper necesarias en ese costosas, momento. total, En ese momento son muy necesarias porque es que tú necesitas ayuda en ese momento profesional, total, porque de otra manera, sí, muchas personas te van a decir, pero ora, sí, es verdad, yo pienso que eso no se sustituye, pero yo en mi naturaleza, sin haber pasado por esa situación, he tenido momentos difíciles en mi vida donde no puedo orar. No puedo orar, a veces se bloquea uno que no puedes orar y probablemente no le pase eso a todo el mundo, sea una experiencia pues muy personal mía. Esto, ¿qué haces para llevar tanto la parte espiritual como esta parte profesional de la mano para sacarte de esos momentos? ¿Tú creerías que eso es algo necesario en un momento así? totalmente. Es que, ¿Verdad? es que, es Ambas. que una cosa no reemplaza a la otra. No, O sea, una cosa no reemplaza a la otra. sí, O sea, tu fe no reemplaza la parte médica porque estamos en este cuerpo y este cuerpo es físico y en este cuerpo el cerebro, tú sabes, se tiene un desequilibran los ujú, químicos y la cosa. O sea, esto es científico. ujú, Lo emocional afecta a lo físico y sientes todo este tipo de colapso. Como te dije, mis hijas estaban en urgencia, o sea, eso era seguido. claro. Y y recuerdo que para ese tiempo yo trabajaba en la aviación, tenía un alto cargo en la aviación y ya yo no podía seguir en la aviación. O sea, yo siempre decía, la aviación es mi pasión. Y mi esposo me apoyó mucho en mi carrera porque él fue la ayuda idónea. O sea, Ujú, él, yo trabajé siempre en el sector público. Él
era su propio jefe, él estaba en el sector privado, él tenía su propio horario. Entonces todo eso ayudó a que yo también fuera creciendo. Ujú. Y cuando sucede eso, ya yo tenía que buscar otro rumbo aquí para poder quedarme con mis hijas. Aparte de que, como te dije, todas las cosas cambian. Imagínate, yo pasé eh, nosotros vivíamos en una casa, nosotros pasamos por un año durmiendo sola, o sea, juntas en una sola habitación cuando la casa tenía 4 habitaciones, por un año. O sea, es una afectación, es un cambio de Emocional. todo, una afectación Ujú. emocional, es un cambio de todo. Te puedo entender, no he pasado por lo mismo, pero con quien pasa por un divorcio es muy parecido, no a ese nivel, Sí, son pero es duelos. duelos, Ajá. es exacto. Mi hija mayor llegó a dormir conmigo como hasta los 12 años. Y eso es un poquito en esa línea, que uno busca acompañamiento. De hecho, hay algo que les pasa a ellos, quizás no sé si viste este comportamiento de tus hijas, pero ellos buscan cerrar la puerta, buscan verificar que las puertas estén cerradas, verificar que todo esté como en orden. Esto se vuelven incluso un poquito más maduras. Mi hija mayor es mucho más madura en todo lo que tenga que ver con seguridad. De revisa 2 veces o pregunta o buscas métodos bueno, yo creo que lo podríamos hacer de esta manera u otra, todo lo verifica. Alguien le puede estar diciendo algo, pero ella se mete y lo confirma, porque llega un momento donde tienes que hacer responsable de cuidarte. Tal cual. Y para poder cuidarte, esto pues Y la figura paterna, la figura masculina, la se figura paterna quiebra. es lo que da esa seguridad, Sí, ¿entiendes? Y no nada más uno queda totalmente inseguro, uno se siente vulnerable. O claro, sea, yo me acuerdo, yo iba al supermercado y me ponía a llorar, por ejemplo, en un pasillo, y esto, o sea, lloraba de la nada. claro. Y puede que no se entendiera. De hecho, un día en el tranque, tú sabes, mi mente estaba lejos y se hacen los espacios y me pitaban y entonces yo avanzaba, me pitaban y yo avanzaba. Y en una vez escuché el pito y avancé y choqué. Por eso también es importante la póliza de auto. O sea, es importante todo porque estás en un colapso, es importante la de vida. Y sí, la póliza de vida tiene una relevancia. O sea, yo a estas alturas yo prefiero no comer y pagar la póliza de vida porque si me petate hoy, sé que mis hijas van a quedar bien. Y el quedar bien es no tolerar injusticias. Cuando uno no está bien financieramente, uno tolera injusticias porque te sientes vulnerable. Pero cuando uno está bien financieramente, uno no tolera. Entonces Soy le una prueba dejas. de eso. Soy una prueba Ah, de eso. Ahí te puedo contar eso desde mi historia. Yo tomé decisiones, siempre digo, más por necesidad a mis 18 años. Aunque recibí el regalo más lindo, que es mi hija mayor, pero yo quedé vulnerable desde que la persona que se hacía cargo económicamente de mí, emocionalmente, que era una tía, se enferma de cáncer de pulmón, se la llevan a Estados Unidos, ella pues vive un proceso, no está conmigo económicamente, yo ni siquiera sabía si me iba a graduar de mi último año, no había para pagar la matrícula, no había para pagar absolutamente pues nada, yo empiezo a tomar decisiones más como digo yo, con ese salvavidas incorrecto de la necesidad. ¿Verdad? Y a veces tú creerías, y creo que mi tía me lo dijo en algún momento, me dijo, ¿y es amor? Y yo le dije, bueno, le respondí ciertas cosas y me dijo, eso no es amor. Pero en ese momento uno no tiene con 18 años. con 18 años, por supuesto, mi hija nace, yo tenía 18, 19 años más o menos, y eso pues tuvo su historia, por supuesto, y su propósito, como siempre digo, hay un punto de inflexión en tu vida que te va a llevar siempre a que tú al final puedas transmitirle eso a otra persona desde otro punto de vista, ¿no? Para que tenga orden en la parte financiera, para que decida desde el amor, no desde la necesidad, para que haya una persona que de pronto pueda transmitirle eso a los hijos y que el día de mañana los hijos no permitan que sus hijos tomen esas decisiones en ese apuro, en ese afán, porque aunque hay errores y hay cosas que te enseñan, eso no lo podemos evitar, pero yo pienso que no necesariamente tendrías que pasar por cosas tan duras en la vida para entonces decir, ay, bueno, es que esto era necesario, no, porque hoy día y en este siglo donde la información está de la mano, o sea, donde está todo ahí, yo creo que seríamos egoístas no transmitiendo esto de la manera correcta. Hoy día puedes tener una póliza de vida. Hoy día, si tú amas demasiado a alguien, que no dudo que mi tía me amaba demasiado,
Ujú, demasiado. Si yo hubiera conocido una póliza de vida, no había manera que ella no me lo hubiera contratado y no hubiera esto pensado en mí, porque cuando ella parte, años después, yo estaba en el caos puntual de mi vida, o sea, tenía que tomar decisiones, ¿sí? Tuve una persona que me dio pastilla en mano para abortar. Tuve muchas decisiones que tomar entre decidir vivir con una persona que le tocaba en la puerta para cobrar el alquiler y me decía: "No, ya yo pagué", pero mentira, habían 3 meses en curso que no se habían pagado, donde yo era una niña cuidando a otra niña y estaba hasta las 7 8 de la noche sola, porque, pues, había un happy hour y muchas otras cosas mucho más importantes. Entonces, cuando tú vives todo esto, tú dices: "Espérate, ujú. yo tengo que hacerme cargo, yo me tengo que cuidar". Y luego tienes una niña, que es mi hija hoy de 21 años, que por eso es que ella es toda ordenada y todo, y la gente no entiende, pero ¿cómo sabe tanto? Claro, porque te encargas de prepararla, te Ujú. encargas de armarla de muchas herramientas para que tomes decisiones un poquito más, quizás conscientes y no injustas, como lo decías tú, no injustas, Ujú. no tenga como que exponerse. Ahora, igualmente, siempre vamos a estar vulnerables en alguna área. Claro. Siempre, porque ahí es donde entra la dependencia de Dios. Dependemos de Dios en muchas Mm. áreas. Aunque ordenemos mucho, aunque hagamos muchas cosas, siempre vamos a estar vulnerables en alguna área. Es algo que ahí es donde entra ese necesitar de Dios. Yo siempre digo eso, no habría otra manera de que yo no estuviera, como tú pues dijiste, wow, te admiro, wow, has llegado aquí, pero pienso que uno a veces no es que llega porque lo planificó, sino porque Dios te va poniendo personas correctas en la vida. Yo digo que eso es una idea de que tú estés aquí hoy, que Dios une propósitos. Qué bonito que tú cuentes tu historia y que me hagas ver algo que yo no estoy viendo, porque no lo estaba viendo desde ese punto, honestamente. Nunca, y aquí es donde me ayuda a entender a mis clientes, que a veces uno como corredor de seguros y como analista financiero, uno dice, pero ¿cómo yo le explico esto al cliente y el cliente no lo ve? Ujú. Porque es que a veces somos incapaces de vernos en el peor escenario de nuestra vida. Tal cual. Tú acabas de comentar algo del tema de cómo tú ayudas a estas viudas y honestamente, si no me lo hubieras dicho de esa manera, contándome tu propia historia, yo no me hubiera puesto a pensar que no estoy valorando al 100% cada minuto que yo paso con mi esposo. Si tú tuvieras que pedirle algo a Dios así que te lo concediera en este momento, ¿qué le pedirías? Wow, qué pregunta más profunda. Sí. Fe. Mira, yo creo que yo siempre he dicho, yo tengo fe, siempre. Esto, pero mi esposo siempre me decía, cuando yo tenía alguna situación dentro del trabajo y demás, él siempre me decía, ¿tú crees en Dios? Y eso me chocaba. Lógico que creo en Dios. Lógico que tengo fe. Yo le decía, mi fe es inquebrantable. Y él me decía, falso, si tú de verdad tuvieras fe, tú no estarías preocupada. Eso no te preocuparía. Nada, o sea, si nosotros de verdad tuviéramos fe, Ujú, veríamos milagros inmensos en nuestra vida. O sea, si de verdad tuviéramos fe, no nos preocuparía la relación, no nos preocuparía la finanza, no nos preocuparía el trabajo, no nos preocuparía las personas que nos quieren hacer daño, no nos preocuparía nada de eso. ujú. Pero ¿qué pasa? Que nuestra fe fluctúa como la vida. Entonces mi fe, tú sabes, es lo que me sostiene, pero también soy humana. Y hay momentos en que, lógico, colapso, en que lloro, en que tengo miedo, Ujú, porque tanto el miedo como la fe nos pide creer en algo que no vemos. O sea, tanto el miedo como la fe nos piden creer en algo que no vemos. Y tenemos que elegir cada día. Y eso es fácil. Cualquiera dice, sí, yo tengo. No, eres humana. hay que pedir fe. Entonces, Ujú. la fe, la fe es lo que te va a dar esa paz, esa fortaleza de De soportar ese soportar propósito ajá, el y de proceso. ver perdón, de soportar ese proceso Ujú, para ver el ujú, propósito. totalmente. Me gusta eso, me quedo con esa frase. Soportar el proceso para ver el propósito.
cuán duro, eso lo necesita cualquier, Y mientras más fuerte es el proceso, mientras más duro es el proceso, es porque más más grande grande es es el el propósito. propósito. Y el propósito que es mostrar que Dios está en nuestra vida. O sea, no lo tienes ni que decir. Uno ve quién tiene a Dios en su corazón. Uno lo ve. ¿Entiendes? Tú ves quién tiene a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque no se mete con nadie. Ujú, No habla mal de nadie. ujú. No le hace daño a nadie. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que Dios, cuando yo entro aquí a tu oficina, yo puedo ver el propósito de Dios en tu vida. ¿Entiendes? El propósito el propósito se ve, el propósito no se dice, el propósito se ve. Y cuando tú lo ves, tú dices, esta mujer tiene a Dios en su vida, porque es tus frutos. Por nuestro fruto Dios nos Nos conoce, Dios conoce. me conoce, la gente me conoce a través de lo que hacen mis hijas. Ahí están mis frutos. La gente me conoce a través de lo que yo soy, pero es porque Dios me sostiene. O sea, puedes ver, yo puedo ver a Dios en ti. Qué bonita, gracias. Yo te lo dije desde que te conozco y desde que te he visto, tuve la oportunidad de conectar contigo en un espacio hace poco donde fuimos pues conferencistas y me parece que es increíble cómo esa naturaleza de Dios se refleja en las personas, en el amor, Total, sin importar las personalidades, porque hay personalidades un poco más duras, más total. de pronto no tan amorosas, no tan cercanas. Cada personalidad Es es diferente perfecta y es perfecta como es. y es perfecta como es totalmente, pero aún así, si lleva amor y lleva propósito. Me gusta y me quedo con el tema de que el proceso a través de lo más difícil que es, más grande podría ser. Y eso lo necesita entender un emprendedor, porque emprender no es fácil. A veces, Claro. de hecho, muchos emprendimientos se caen antes de tiempo porque quizás nunca entendieron el propósito y no se mantuvieron por eso. O quizás porque era parte del aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que no funciona para luego emprender de otra manera? Es muy bonito y lo digo porque sé que muchos de los que ven este Claro. espacio son personas que están en esos Y procesos de porque sus tenemos que fallar, es emprendimientos. que tenemos que fallar, Hay tenemos que que fallar. fracasar. Yo siempre le digo a mis hijas, ok, si ahorita Dios bajara y te dijera que después del fracaso número 30 te va a dar la victoria, ¿tú no querrías fracasar más rápido? Te fracasa. A mí el año pasado la futbolista, que no levantamos cabeza en el equipo, yo le decía, bien, un fracaso menos, vamos para encima, Vamos, seguimos, sí, seguimos. Y de eso se trata la vida. total. Fracasos. A veces sí, a veces encuentras allí respuestas en esos fracasos. Me gustaría conocer un poco de lo que significa hoy día Xenia Vázquez para sus hijas. Es un antes y un después, porque tú llevas ese barco con propósito, pero también ellas están construyendo algo a través de esa capitana del hogar. Tiene mucho que, vieron otra Xenia renacer, construir una historia nueva, ¿verdad? Ahora, eh, como la única que está en ese barco. ¿Qué podrías contar? Algo que quieras, por supuesto, compartir. Esto creo que es una zona muy dura para una mujer sola con sus hijas, porque en ese momento, literalmente, lo que más te importa es el corazón de tus hijas. Y a veces te permites incluso bloquear un poco tus emociones, tus necesidades, Mm, quizás sea bueno o no sea bueno, a veces te pueden decir una recomendación como que no te abandones. Una ujú. persona me dijo en algún momento, es que tú tienes que estar bien como mujer, primero porque antes de ser madre tú eres mujer. Y puede ser válido desde un ángulo, lo veo muy válido, pero la realidad que se vive es que ellos son un motorcito en ese momento y tú necesitas ver que ese motorcito está andando y que están bien, que ellas no se Claro. fracturen. Es lo más importante para uno como madre. Pero una cosa que a mí me pasaba era que cuando mi hija se iba de vacaciones, yo quedaba sola. Y en esa soledad, yo era que me encontraba con mi realidad en algunos momentos de la vida. Y yo decía, espérate, el motorcito no está. Es que me encontraba muchas Ujú. veces viviendo la realidad que yo me ocultaba. ¿Cómo tú ves hoy día esa transformación en ellas?
¿Cómo ves hoy ese acompañamiento? ¿Cómo ven ellas por ejemplo, una cosa importante que me parece necesario mencionar, el entorno, es importante escogerlo bien, justo para estos Ujú. momentos difíciles. ¿Quién te acompañó? ¿Estuviste sola siempre? Para ellas también, sobre todo, Bueno, ¿cómo fue ves? un proceso bien retador. Luego de esto, mis hijas, obvio que cambiaron, hubo fuertes cambios, algunos trastornos que se desarrollaron. La gente solo ve el éxito. Cuando yo celebro a mis hijas de que han logrado cosas, por ejemplo, ambas fueron mundialistas en determinadas áreas Ujú, y yo no veía, nunca he visto la medalla, o sea, yo no veo el trofeo ni la medalla, yo lo que veo es cómo las vi y cómo las veo. ujú, Y yo creo que ellas también conmigo, ellas saben cómo me vieron, porque ojo, todos los procesos anteriores que yo tuve, ellas no estaban en mi vida. Yo vengo de una infancia difícil, de una adolescencia difícil, de una vida difícil, pero ellas no estaban allí. Ellas vieron derrumbar a una mamá que veían, wow, y ellas me vieron derrumbar, porque ojo, yo a ellas las senté y les dije, mamá está mal, ujú. pero de esto vamos a salir. O sea, yo les di la certeza, la confianza que ellas necesitaban, aún yo no teniendo esa confianza, pero les di la confianza de que de eso íbamos a salir juntas y esto nos unió tanto que cuando escucho todo el tema de las adolescencias, del tal vez ellas me valoraron tanto porque ellas perdieron a su papá. De hecho, cuando ellas ven alguna, alguna adolescente, tú sabes, tratando mal al papá, viendo cuando yo las llevo, vemos otros papás que los llevan y yo las veo y nada más nos tenemos que mirar porque ellas desearían eso, que Tienes el razón. resto no ve. Ujú. Entonces, eso nos hizo unirnos y yo creo que Dios ha sido bueno conmigo porque me valoran muchísimo, muchísimo. Y creo que de otra forma no me valorarían tanto. Entonces, em, dentro de todo el caos siempre hay un regalo, ¿no? Que Dios nos hace y creo que ese regalo ha sido esto, la unión que tenemos, el, el proyecto de vida que tenemos. Ellas tienen agendas muy pesadas. Entonces la gente también me dice lo que te dijeron a ti. La gente dice, bueno, es que tú necesitas una vida para ti, pero yo creo que un papá, una mamá necesita estar presente Sí. y más en esas edades. Yo elegí estar presente en la vida de mis hijas, en esas edades tan delicadas. Y muchos muchas personas, hombres y mujeres, me dicen, me gustaría tener tus hijas, pero es que uno tiene que pagar el precio siempre por lo que uno quiere tener. Y yo invierto mi tiempo con ellas, en ellas. Muchos hombres Ujú. dicen, ojalá yo tuviera, cuando yo me muera, tuviese una esposa como tú. Y yo le digo, gánatelo, gánatelo. O sea, el hombre que quiere que su mujer sea un ángel tiene que preparar un paraíso para ella. Gánatelo. Seguramente si yo no hubiese tenido un esposo tan entregado, tan proveedor, tan buen padre, a los 6 meses ya yo estaría casada, si es como me quieren ver. Ujú. Pero el tema es a quién tuvimos. Entonces, eso es importante. Eso es Eso importantísimo. es, sí, eso es lo más Sí, importante. O sea, la gente piensa que nada más, bueno, estoy aquí. No, cuando yo parta, si mis hijas me recuerdan el 10% de cómo recuerdan a su papá, yo voy a partir tranquila, ¿entiendes? Porque lo único que yo deseo es irme y que mis hijas siempre digan, mi mamá tal cosa, mi mamá hacía tal cosa, mi mamá decía tal cosa, mi mamá me enseñó tal cosa, mi mamá me inspiró en esto. Tú no sabes, en casa todos los días se habla de mi esposo, o sea, bromeamos y todo, o sea, con todas sus cosas ellas se dicen, Sara, mira lo que mi papá escuchaba, ponen música porque es la música que el papá escuchaba. Entonces, mi esposo le dio tanta seguridad en tan poco tiempo, o sea,
Tenía 10 años la mayor y 7 años la menor, y él se entregó tanto y le dio tanta seguridad que no hay un día en que ellas no lo recuerden. O sea, todos los días yo me levanto. En la casa siempre tenemos 4 velitas y encendíamos las velitas. Todos los días yo me levanto y ellas me ven orando. Eso no ha cambiado ni un solo día. Eh, y, y todos los días ellas encienden la velita del papá. Y nosotras creemos que la muerte es un cambio de misión. Y si queremos encontrarnos con Él nuevamente, tenemos que procurar ser lo mejor posible en este plano tan temporal, porque esto es tan temporal. Pensamos que tenemos tiempo y no tenemos tiempo. Entonces tenemos que procurar ser lo mejor que podemos ser para vernos de nuevo, o al menos eso yo pienso. Yo Ser, pienso que ser lo mejor que podemos ser, por supuesto. Y hay una frase que tú dices, yo también lo decía y me conectó mucho, te escuché hace poco en una conferencia diciendo, hay que creer para ver, porque la mayoría de las personas te dicen creer para ver, pero esa palabra es muy fuerte porque quizás puede sonar fácil decirlo, pero es lo que hablabas de la fe, ¿verdad? Tienes que tener mucha fe para poder creer, para ver en cualquier proceso en el que te encuentres y sobre todo en el que acabas de mencionar, ser mejor que para una persona que ya es naturalmente quizás eh, no quiero decir buena o mala porque no hay que, la verdad es que no creo que somos personas buenas o malas, simplemente tenemos una historia. Pero para una persona que le es fácil hacer el bien, por así decirlo, quizás sea algo muy sencillo, pero hoy día hay personas que están siendo heridas y el que está herido hiere. ujú, Y si es una persona herida y le cuesta hacer o buscar el propósito para transformar eso que está haciendo, yo pensaría que tiene que creer que puede, tiene que creer que puede. Y es muy bonito conectar con personas como tú que transmiten ese se puede ser mejor, se puede dar amor. Yo te digo una cosa, a mí me cuesta esa abrazadera que tú tienes, yo no podría, Y la gente dice, yo no ella es podría, falsa. yo no Y yo, si podría esa supiera, mi amor, si supiera, yo no, soy peor todavía, más pegajosa, más no melosa, más todo. No, exacto. O sea, yo admiro mucho eso. Y claro, es porque nos define mucho, a veces quizás no nos define la historia, pero sí que transmitimos algo en cómo nos comportamos, no solamente en lo que decimos, sino hasta nuestro cuerpo está diciendo algo, lo que es todo absolutamente está comunicando. Y yo en algún momento me di cuenta que esa abrazadera a mí no me gustaba, pero no era porque realmente, no sé, no quería abrazar, sino que a veces uno se protege de algo, se Todo protege está de en el, algo. mira, todo está en el niño interior. O sea, todo está en Todo nuestra está en ese historia. niño, exacto. Y Una vez algunos, empiezas a ajá, y sanar, algunos vienen y rechazan algo, y otros nos vamos al extremo de algo, y así sucesivamente. sí. Porque de niña a mí nadie me abrazó. O sea, yo abrazo, porque de niña a mí nadie me abrazó. Al contrario. Ujú. Entonces, yo siento que esas son señas, que hay muchas señas en el mundo. Pero ¿Entiendes? mira Yo, el ángulo el que tú lo viste. A mí nadie me abrazó, yo busco abrazos. Habrá personas que dicen, a mí nadie me abrazó, me acostumbré a que nadie me abrazara. total, Todo está al total, punto donde lo veas. Qué y bonito todo está pensarlo de bien. maneras diferentes. Sí, y Ajá. todo está bien, no hay algo bien en esto y mal en aquello, no, en la vida no es bueno o malo, Pero yo sí creo que los abrazos sanan, de verdad. Cuando yo te abracé totalmente. aquel día, yo dije, esta mujer de verdad que es genuina, es auténtica, entrega amor de verdad. Y es bonito verse en que uno también puede ser esa vía para entregar amor a otras personas, porque a veces uno está tan metido en el día a día, en los pendientes, en todo lo que tienes, que no miras quién necesita un abrazo. Ujú, Me involucro. Yo a veces no estoy consciente de eso. Obviamente que con mis hijas tengo ese medidor y es muy fácil porque igual que tú soy claro, una mamá muy presente y veo, nada más me falta ver un tono y ya uno o sabe. un mensajito o algo donde yo digo, aquí está pasando, Ujú, paremos todo, vamos a ver, y si hay que abrazar, si hay que hablar duro, si hay que hablar con amor, si hay que subir, bajar el tono, lo que sea que haya que hacer, es muy fácil medir con los hijos, pero cuando estás en un entorno
fuera de tus hijos, a veces no estamos tan presentes para ver quién necesita un abrazo. Ujú. Me parece muy bonito dejar eso también claro de que estemos más presentes para aquellos que realmente necesitan ese abrazo. Eso Exacto. también lo pueden Y más encontrar que en... ellos, yo, o sea, yo te abrazo porque yo soy la que necesita el abrazo. O sea, si tú lo necesitas, a mí no me importa, yo te voy a abrazar. Entonces, a toda la gente yo la abrazo porque yo necesito el abrazo, yo quiero papachar, Qué yo quiero bonito. sentir y toda la cosa, pero no sé si el otro lo necesita o no, pero si no lo necesita, te Claro. abrazo igual. Qué bonito, qué bueno haber compartido este espacio contigo, Senia. Lleva mucho amor este espacio, este podcast. Creo que lo pueden ver todas las personas, incluso no tienen que haber pasado por una situación difícil, sino que aunque no te veas en primera persona en cosas como esta, puedas tener estas conversaciones incómodas para ordenar, para buscar esa dirección del de arriba, el boss, como le digo yo, todos estamos emplanillados de una manera u otra. Yo Ujú. siempre digo, aquí líder financiero en seguros no es de Jennifer Santamaría, no, es de el boss. O sea, él es el que realmente nos Total. tiene emplanillados y él es el que dice y direcciona los propósitos y dice, conócete a Senia, tráele aquí porque hay un propósito. Sí. Estas personas que han pasado por esto tienen que conocer ciertas herramientas, ojalá que sea esa la intención, y no lo conocemos tú y yo, al final él se encarga de llevar la voz a donde tenga que llevarla y de que las cosas pues realmente lleguen a su cauce como realmente pues él quiera, ¿no? Somos Total. simplemente ese Instrumentos. instrumento, exacto, gracias. ¿Quieres decir algún mensaje final que tú creerías que hay alguien que necesita escuchar eso de ti? Bueno, como ya he dicho antes, tanto el miedo como la fe te piden siempre creer en algo que no ves. Tú eliges cada día. Gracias, Eni. Gracias a ti por invitarme y a toda esta gente maravillosa de tu comunidad. Gracias, saludos a todos. Bye, cuídense.